15 minutos en punto, como corresponde. Vamos a saludar a nuestro querido amigo Julio Bárbaro. Hola Julio, qué gusto, buen día. Buen día, Gerardo, buen día. Gracias por atendernos. Al contrario. Bueno, el rey está desnudo, escribe Julio Bárbaro en Infobae. Los endeudados, desocupados y empobrecidos se acercan a los 2/3 de la sociedad, lo cual convierte en una utopía el triunfo de cualquier fuerza de derecha para lo que viene. Este es el encabezado. En todo caso, me gustaría puntualizar o profundizar acerca de esta situación que nos preocupa y mucho a la sociedad, y lo estamos viendo aquí precisamente. ¿Hacia dónde vamos? Es la pregunta. Gerardo, hay que agregar a eso que la misma cantidad de gente no quiere volver al pasado. Claro. O sea, hay un empate técnico entre el miedo a volver a Cristina, a Máximo, a Massa, y el miedo a seguir con Milei. Digamos, estamos entre dos horrores, no sabemos cuál es peor. Yo no sé si es la primera vez que pasa, ¿no? Habría que hacer memoria en relación a esta situación, porque siempre, en cada proceso, había, digamos, alguna alternativa para volcar efectivamente nuestras esperanzas. Aquí, bueno, teniendo en cuenta esta expresión, evidentemente estamos los ciudadanos en una encerrona y además absolutamente preocupados porque las promesas de mejoría, de brotes verdes, como se dijo en una oportunidad, de luz, después al final del túnel, todas esas ficciones, decís en tu presentación, son falsedades generadas para ocultar la verdad. El proyecto de un país para pocos, y es lo que yo estoy viendo, que implica la dolorosa devaluación de país, del país de los muchos, ¿no? Digamos, da la sensación de que todo esto tiene que ver efectivamente con iniciativas que favorecen a las clases ricas que cada vez tienen más y la degradación del resto de la sociedad. Digamos, esa clase media que nos generó cierto orgullo de la condición social ascendente se está diluyendo, ¿no? Cada vez más pobres, cada vez gente más endeudada, gente que se cae del sistema, empresas Gerardo, que cierran. Yo nací en una sociedad que era reflejo de Europa, y Europa es con todos los ciudadanos adentro. Y hoy habito en una que es reflejo de Miami. El cambio de mirada cultural es brutal, porque aquella, es decir, uno va a Europa y se asombra de esa integración donde la salud y la educación son propiedad de todos. Y uno va a Estados Unidos y, como en Rusia, dice cuánto poder, pero cuánta miseria, ¿no? Las dos cosas conviven. Y ese reflejo triste de Miami, porque yo, si hay algo que no soporto, es la imagen de los Miami Boys, ¿no? De esa idea modernosa. Pero el hecho central, ayer lo escuchaba a Pañe y a esta chica que escribe historia ahí al lado de él, que se hicieron las rutas en el año 32. Y sabe que el detalle que no toman en cuenta es la derrota de Irigoyen. O sea, para hacer rutas había que terminar con la democracia. Esa idea de dictadura sigue vigente hoy. Cuando una bestia analfabeta como Caputo dice el riesgo Cuca, que yo siempre digo, a eso los griegos lo llamaban democracia, ¿no? Y en ese contexto, entonces, ¿hay alguna chance de cambiar la historia? Sí, hay. Entonces, primero, el pasado es Cristina, esencialmente Cristina y Massa. Si hay una opción peronista que se saque de encima de esos dos personajes, pueden dejar de ser el pasado, que es su obligación, con radicales, con socialistas, digamos, con un frente nacional. Hay que sacarse de encima esencialmente a Cristina y a Massa. Entonces, que esos son las marcas del pasado. Pero, por otro lado, hay que decir claramente qué sociedad queremos. La sociedad de Milei, las ventajas del RIGI son para las empresas concentradas y para la sociedad. Esta es la destrucción de la clase media. Claro. Totalmente decidida, pensada, meditada, entonces no va a haber comercio, porque un idiota dijo, si compras afuera. A mí me parece, hay frases, Gerardo, como esa que dice, proteger es cazar en un zoológico. El imbécil que dice esa frase cree que Trump está loco. ¿Por qué no aprende de Trump a proteger?
Claro, tan cerca de Trump, pero tan lejos del verdadero proyecto, porque efectivamente si un país que cuida lo suyo es precisamente los Estados Unidos, ¿no? Y nosotros abrimos alegremente las fronteras y destruimos primero, digamos, la actividad textil, pero todo con la excusa de que, claro, las empresas prebendarias y protegidas por el Estado le han hecho mucho mal a la nación y hemos... Ahora, esos retardados mentales que dicen eso, dije retardados mentales porque tienen que serlo, ¿conocen algún país del mundo que no sea proteccionista? No, evidentemente no. Entonces no son originales, son limitados mentales. Porque la vida es dos formas de llamar la atención. O el talento o la estupidez. De talento carecen, de estupidez exceden. ¿Qué hacemos con la bestialidad del ajuste de Milei para parafrasear justamente lo que escribiste en Infobae el domingo? Por ejemplo, ¿no? Hay un pequeño detalle interesante, ¿no? La disolución del coro de niños, por ejemplo, porque es un gasto. Marca la pervención de un gobierno que no vino a ahorrar, sino simplemente a destruir. El Estado tiene que estar donde debe estar, sin que esto implique efectivamente una sensación de que se tira el dinero en cosas que no tienen ningún objetivo. Lamentablemente se toma esto como base, ¿no? En realidad el Estado no debe perder su presencia, sobre todo en la asistencia, en la empatía, que no la tiene el gobierno naturalmente, sobre aquellos sectores a los que le cayó el ajuste de una manera brutal. Gerardo, hay dos ideologías suicidas. La primera es el marxismo, que elimina la propiedad privada y al hacerlo mata la competencia y el esfuerzo. Y la segunda es el anarquismo, que destruye el Estado y al hacerlo deja al débil en manos del poderoso. Porque esto de decirle es entre privados a la relación entre un banco y un obrero es delictivo. Usted sabe que no son iguales. No, claro. Yo tengo que proteger al débil, para eso está el Estado. Ahora, si el Estado es Milei y él dice 100 años, cuando dice 100 años, está pensando en que la ruina de la Argentina fue el nacimiento de la democracia. Está muy clarito, muy clarito. Porque es contra Irigoyen, esto es la reivindicación de la década infame. Yo siempre digo, ellos se comparan con Estados Unidos, pero Estados Unidos eligió hacer dos cosas, democracia e industria. Y estos imbéciles no tuvieron nada más que golpes de Estado uno atrás del otro y nunca se atrevieron a la revolución industrial. Entonces, por eso es nuestro fracaso. Los endeudados, desocupados y empobrecidos se acercan los 2/3 de la sociedad. No sé si no nos quedamos cortos con esta cuestión, lo cual convierte en una utopía el triunfo de cualquier fuerza de derecha, cualquier esquema conservador que intente rescatar del actual gobierno decisiones rentables para las minorías, pero que nada tiene que ver con el resto de la sociedad. Aquí nosotros tenemos de pequeñas y medianas empresas. Justamente estaba leyendo un informe el día de ayer donde la actividad industrial en esta región se cayó de un año para el otro el 2%, 3%, lo que no deja de ser un número preocupante. Va en descenso. Esto implica gente fuera del sistema, por lo tanto se acrecienta la informalidad. Me hablan a mí mucho del modelo de Perú que tiene un 3% de inflación anual. Ahora, sí, la pobreza... la pobreza es del 80%, digamos. Ese es el esquema real, a lo que va Milei es eso. Milei tiene un 20 de rico y un 80 de miseria. Ese es el proyecto que tuvieron toda su vida. No lo pudieron instalar definitivamente. Mire, Gerardo, si uno toma todos los golpes de Estado, todos tuvieron la misma política económica que hoy plantea Milei. Y todos terminaron igual. Martínez de Oz, por ejemplo. Martínez de Oz empobreciendo, nada más que Martínez de Oz, a este muchacho le falta la posibilidad de asesinar, ¿no? Martínez de Oz tenía 10.000 atrás para matar, pero él es la contracara de Martínez de Oz, si él la necesidad del asesinato porque no hay sublevados. Yo recordaba ayer un hecho puntual, ¿no? Apenas asumió Alberto Fernández, recordemos ese detalle, cuando dijo aquella palabra que nadie quería escuchar, expropiar.
que por el famoso caso Vicentín. ¿Cómo, digamos, la sociedad reaccionó en aquel tiempo? La clase media alta que no quería saber absolutamente nada con, digamos, cuestiones que tengan que ver con el chavismo, precisamente. Bueno, hoy no se nota efectivamente una preocupación de ese sector que se decía o se consideraba de clase media. No nos saquen nuestras empresas más allá de todo el robo que ha sido Vicentín en su momento, pero, digamos, la palabra impactó fuerte en la sociedad. Si no, de ninguna manera empecemos con aquella historia de expropiar porque se le ocurre al gobierno. Entonces, hubo una resistencia de la sociedad. Hoy la veo absolutamente dormida. ¿Qué nos está pasando? Primero, a veces olvidamos que Cristina Kirchner y Néstor privatizaron YPF. Sí. ¿No? Y que el miembro informante fue Oscar Parrilli. Y que después Kicillof la va a privatizar, la va a estatizar. Una YPF que había sido regalada, como habíamos regalado los aeropuertos, digamos, lo que era aerolíneas, que nos devolvían los aviones sin goma, toda esta estafa que fue el alegre festejo vendepatria de los Menem, ¿no? Que hoy sigue vigente. Sí, claro. Ahora, destruir el Estado solamente porque ese Estado no se le ocurrió a nadie en el mundo, a nadie. Sí, la idea sería un Estado fuerte que esté justamente en los lugares donde es absolutamente imprescindible. Digamos, acá con la idea de que el Estado gastó sin límites, nos llevó efectivamente a comprar este discurso. Hay que achicar el Estado. El tema es que me da la sensación de que no apuntaron bien, o en todo caso no fueron donde hay que ir. Es decir, los lugares donde... El tema es si se querían robar el Estado. Para robar el gas que daba ganancia, el turco Menem inventó un diputrucho. ¿Me acuerdo? Entonces, sí. Ese nivel de delito del menemismo para vender el país, entonces ahora no, el gas sube, baja, no sabemos de quién es. Todo eso era del Estado argentino, porque lo había construido el Estado, lo habíamos hecho entre todos. Y al final, digamos, habría que hacer los números, pero por ejemplo se pone fibra óptica por miles de millones, y después viene un Caputo, un Sturzenegger, dos variantes del delito, dos delincuentes importantes, yo lo digo siempre, yo lo he traído, pues se asumen delincuentes, y lo venden en la 20ª parte de la inversión, lo privatizan. Privatizar es el nombre científico de robar, ¿no? ¿Y cómo sigue esta historia? Si es que efectivamente podemos llegar a tener una idea de lo que puede llegar a pasar a un año de las elecciones, y si esto sigue en caída, como estamos observando, porque no veo empatía. Este tema de los endeudados precisamente está generando serios inconvenientes. La gente no es que se endeudó porque se le ocurrió, se endeudó porque, bueno, primero que el gobierno de alguna manera incentivó ese tema, pero otra parte, los que se endeudaron son los habitantes comunes que no llegaban a fin de mes con la tarjeta de crédito. No es que nos fuimos todos a Miami o compramos televisores para ver el mundial, como dijo Milei. Es una pavada claro. Importante. Pero yo salgo a la calle, acá vivo en Santa Fe y Libertad, vivo a 3 cuadras del Obelisco, y tengo que salir con cambio para dar limosna cada esquina, para ayudar a los caídos se invaden la calle con este frío atroz. Es una sociedad, yo nací, tengo 84 años, en una sociedad donde todo el futuro estaba por delante, había esperanza y un crecimiento enorme. Y esa sociedad siguió creciendo y esa sociedad dio toda una energía. Y cuando este personaje menor del presidente dice hace 100 años, yo hace 100 años era una sociedad donde los pobres se arrastraban. O sea, se refieren siempre a sin democracia con concentración económica. Y a usted y yo nos referimos a la democracia con distribución económica. Son antagónicos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. ¿Hay posibilidad de revertirlo? Llevará mucho tiempo. No se va a revertir, hay que tener esperanza. Porque los desastres que hacen esto, pues mire, un gobierno con poder, porque ahora viene esta mentira de los candidatos empresarios. La política no puede estar en manos de los empresarios, Gerardo. La política en los países normales está al margen de los empresarios. O sea, no puede ser un empresario el que maneje el poder como si fuera negocio. Si eso se diera, somos colonia. Claro. Si somos patria, yo no ser un país que era más que Brasil. En los 70 nosotros éramos más que Brasil. En generación de aviación, de locomotoras, de vagones, de coche. Y hoy somos menos que Perú.
Eso fue hecho por Martínez de Oz, el Turco Menem y los muchachos liberales, los que se robaban el Estado y decían, esperá que mejorás ahora, ¿no? Estamos siempre esperando el derrame, como en la época de Cavallo. El derrame de Cavallo era la estatización de la deuda de los ricos, que lo hizo alegremente el delincuente. Ay, ay, ay. Bueno, para colmo se terminaron los partidos políticos, peronistas y radicales, ahora son todos frentes, digamos, outsider, nueva palabra que se ha incorporado en los últimos tiempos, digamos, alguien que viene fuera de la política a arreglar lo que la política no pudo. Compramos de alguna manera ese discurso, pero así nos está yendo, con la llegada de los outsiders, que no conocen absolutamente nada de política. Sí, conocen demasiado cómo robar, no conocen cómo distribuir. Hay una materia que no probaron todavía. Bueno, seamos optimistas, vamos a mejorar. Dejemos un mensaje a la sociedad de esperanza, porque si no, la descripción es dura. Pero tenemos que pensar que, primero, Milei no va a llegar solo, o Patricia, algunos otros le van a salir a buscarle la contra, y para las elecciones la esperanza se va a recuperar. Que así sea, Julio. Gracias por prestigiar nuestro programa, como siempre. Abrazo muy grande. Gracias. Julio Bárbaro, ampliando acerca de su último trabajo para Infobae, donde dice que el rey está desnudo.